Bueno, hablando acerca de la convergencia en Colombia hacia los estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento de la información, básicamente vamos a hablar de la ley de convergencia de los estándares internacionales y órganos de la profesión contable, es decir, vamos a empezar a hablar de la ley 1314 del 2009. Esta ley, con fecha del 13 de julio del 2009, fue expedida para regular los principios y normas de contabilidad y de información financiera y de aseguramiento de la información en Colombia. Es decir, que esta ley pretende empezar a hacer el proceso de convergencia desde nuestro conocido 2649 a las normas de 2649-2650 a las normas internacionales de información financiera. Esta norma es producto de la iniciativa presentada en el Congreso de la República como proyecto de ley número 165 del 2007, que posteriormente hizo tránsito en el Senado, distinguiéndose con el número 203 del 2008. En resumen, esta ley, lo tenemos acá, reglamenta la convergencia de nuestras normas contables, o sea, nuestro 2649, con las normas internacionales, es decir, con las NIF y con las NICS. Evita la incoherencia de reglamentaciones entre superintendencias y otros organismos, es decir, busca unificar criterios y que exista un solo emisor de normas contables. Impone al Consejo Técnico de la Contaduría Pública como redactor único de las normas de convergencia. Aquí encontramos que estas dos características de la ley son complementarias. Separa las normas contables de las tributarias, es decir, pone una estricta y muy concreta frontera entre lo contable y lo fiscal. Fija los plazos entre el 2010 y el 2014 para la puesta en marcha de esa convergencia, como lo vamos a ver aquí posteriormente con todos los decretos que han salido desde el 691 del 2010 hasta el último que salió el año pasado, decreto 2615 del 2014. Y obliga a llevar contabilidad al régimen simplificado. Yo complementaría esto desde la fuente de que fue tomada esta información está acá, diciendo que crea más bien la contabilidad simplificada, en la cual cae el régimen simplificado, pero hay que tener en cuenta que hay empresas régimen común que clasifican para llevar contabilidad simplificada. Estudiando la normatividad uno encuentra esa claridad. Bueno, pasando a los decretos reglamentarios, encontramos el decreto 691 del 2010. Básicamente, el decreto 691 es por el cual se modifica la conformación del Consejo Técnico de la Contaduría Pública y se dictan otras disposiciones. El decreto 691 del 2010 se refiere a la naturaleza del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, modifica su conformación, señala el procedimiento para la designación de sus miembros, el periodo durante el cual ejercerán sus funciones, sus honorarios, sus inhabilidades y sus incompatibilidades que le sean aplicables para poder ser miembro de este consejo. Esta norma fue expedida dentro de las facultades conferidas al presidente de la República en las siguientes normas que se den después de la ley 1314, en concordancia con lo establecido en la ley 1314, especialmente en su artículo 11, relativo a los ajustes institucionales. Posterior a eso, se establece o se expide el decreto 1955 del 2010, en el cual se modifica parcialmente la estructura de la Junta Central de Contadores y pues se dictan otras disposiciones. El decreto 1955 del 31 de mayo del 2010 modifica parcialmente la estructura de la Junta Central de Contadores, señala su naturaleza, la autoridad disciplinaria que ella tiene, la composición, el periodo de sus miembros, las actas, las reuniones, así como el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que sus miembros puedan llegar a tener y los conflictos de interés que se puedan generar. Esta norma fue expedida en concordancia con la ley 1314, especialmente en sus artículos 9 y 11 relativos a la autoridad disciplinaria contable y de la Junta Central de Contadores y los ajustes institucionales y las facultades conferidas por el presidente a las siguientes normas después de la ley 1314. Posterior tenemos el decreto 3048, por el cual se crea una comisión intersectorial de normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, es decir, se crea un nuevo ente en el proceso de convergencia. Viene en el 2011 el decreto 3567, por el cual se dictan disposiciones en materia de la organización y funcionamiento del Consejo Técnico de la Contaduría Pública,
En el 2012 ya aparecen los decretos reglamentarios que le dan orientación a las empresas que se definieron desde la ley 1314 para aplicar las diferentes NIF en sus diferentes instancias. Me explico. Desde la ley 1314 se establecen tres grupos básicos de empresas para aplicar normas internacionales. Entonces se establece el grupo 1, que es el grupo de las empresas de interés público. Entendamos que interés público no es hablando de empresas del Estado. Cuando se habla de interés público, se entiende de empresas que manejan intereses del público en general, como son las empresas que cotizan en bolsa o las empresas que emiten títulos de deuda o manejan dineros del público, como el caso de los bancos. Las empresas que emiten títulos de deuda son empresas que emiten, por ejemplo, bonos. El decreto 20, el grupo 1, ¿no? El grupo 2 serían las pymes, y en las pymes están las pequeñas y medianas empresas, y el grupo 3 sería el grupo de las microempresas, a las cuales están abocadas a tener esto que se indicó inicialmente, que es llevar contabilidad simplificada. Entonces, en el 2012 aparece el decreto 2706, que es el que le indica, reglamenta la ley 1314 sobre el marco técnico normativo de información financiera para las microempresas, es decir que este decreto reglamenta el grupo 3. El decreto 2784 reglamenta la ley 1314 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1, es decir, las empresas de interés público. Nótese que en el 2012 salen los decretos para las empresas del grupo 1 y del grupo 3. O sea, reglamenta cómo se va a llevar la convergencia de las NIF a las empresas del grupo 3 y del grupo 1. El decreto 3019 del 2013, ¿qué hace? El decreto 3019 del 2013 modifica el marco técnico normativo de la información financiera para las microempresas del decreto 2706. El decreto 2706 tiene un anexo que es el marco técnico, y entonces lo que está haciendo este decreto 3019 es modificar en parte lo que se dijo acá en el 2706. Adicionalmente, en el 2013 se expide el decreto 3022, y este 3022 es el que me permite la reglamentación de la ley 1314 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 2. Es decir, mire, aquí estaba el 3 y el 1, y en el 2013 se aplica para el grupo 2. Estos son microempresas, grandes empresas de interés público, y esta es las pymes, las pequeñas y medianas empresas. También en el 2013 se expide el decreto 3023, y el 3023 modifica parcialmente el marco técnico normativo de la información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1, contenido en el anexo 2784 del 2012. Es decir que este decreto modifica en parte lo que salió en este decreto. ¿Qué hizo? Modifica en especial las características sobre los activos, los trabajadores, las importaciones y exportaciones de los que, sin ser entidades de valores o de interés público, recordemos que el 2784 está diseñado para este tipo de empresas, que son las empresas del grupo 1, quedarán también obligados a aplicar NIF plenas. Estos del 2784 grupo 1 aplican NIF plenas. Estos del 2706 grupo 3 aplican el marco técnico expedido por el gobierno en este decreto, y estos del 3022 aplican NIF para pymes, o sea, el grupo 2. El decreto 1851, también del 2013, reglamenta la ley 1314 sobre el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que se clasifican en el literal A del párrafo 1 del decreto 2784 y que hacen parte del grupo 1. En resumidas cuentas, pues este decreto hace una modificación a lo que se dijo acá. El decreto 2129 del 2014 señala un nuevo plazo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2, es decir, un nuevo plazo para estas personas en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo 4 del artículo 3 del decreto 3022 del 2013. Básicamente, y para hacer un resumen, lo que sucede es que hubo empresas del 3022, o sea, pymes, que estaban dispuestas o voluntariamente querían aplicar NIF plenas, pero por efectos de los plazos que había para informar a sus entidades de vigilancia que
que estaban dispuestas a adoptar NIF plenas no podían hacerlo. Entonces este decreto amplió el plazo para que estas empresas pudieran informar eso. Pasamos al decreto 2267 del 2014 y en este básicamente lo que encontramos es que se modifica parcialmente el 1851, es decir que se hace una modificación a la modificación que se hizo en este, y en el 3022 y se dictan otras disposiciones. El decreto realiza ajustes regulatorios para que los preparadores de la información financiera adelanten la aplicación de dichas normas en debida forma de acuerdo con los cambios de las NIF. Recordemos que las NIF no son estáticas y que son cambiantes, y entonces este decreto lo que hace es, de acuerdo a unos cambios que hubo en las NIF, dar claridad de lo que se había dicho en los decretos anteriores. El decreto 2548 del 2014, que es reciente, salió hace muy poco, salió el año pasado, a finales del año pasado. En él se reglamentan los artículos 4 de la ley 1314 del 2009 y el 165 de la ley 1607. Recordemos que la ley 1607 es la última reforma tributaria previa a la del año pasado, y 773 y 774 del estatuto tributario. ¿Qué hizo esto? Dio claridad sobre cómo manejar la diferencia de la información fiscal con la información contable respecto de la aplicación de las NIF. Recomiendo visitar esta página. Que es de Comunidad Contable, que es de Legis, en donde me da una claridad acerca de qué pasó con el decreto 2548 del 2014, remisiones de lo tributario a lo contable. Recomiendo visitar esa página para tener mayor claridad. Y por último está el decreto 2615 del 2014, en el cual se modifica el marco técnico normativo de la información financiera para los preparadores de la información financiera que conforman el grupo 1, previsto en lo de que se dijo en el 2784, modificado por el anexo 3023 de acá. Es decir, que este decreto hace unas modificaciones a lo que se dijo acá y a lo que se dijo acá. Ya en el proceso de estudio de esos decretos usted podrá encontrar cuáles fueron las modificaciones. Ok, entonces este es, digamos, que el resumen del marco normativo que ha sucedido para la convergencia de nuestras normas contables hacia las normas internacionales de la información financiera mediante la ley 1314 y todos los decretos reglamentarios que han surgido a partir de ella. Espero sea de utilidad esta información. Continuamos con nuestra formación.